¿Vale? Bien, pues como comentaba, la enfermedad como aprendizaje. ¿Qué podemos entender nosotros por enfermedad, en primer punto, ¿no? ¿Qué entendemos por ella? Porque cada persona puede entender una cosa diferente. Puede estar enfermo, pero puede entender cosas diferentes. ¿De dónde partimos? Vamos a tener una base científica. No me voy a ir a Hipócrates, pero sí al siglo pasado. Os voy a dar un pequeño apunte, cómo ha ido evolucionando lo que es la ciencia en relación a la enfermedad y lo que se ha entendido y qué progresos, qué evolución ha tenido en ese sentido. ¿Cómo la vivimos? Normalmente la vamos a vivir, cada persona la vive de una forma diferente. Pero digamos que hay unas características generales que quien más, quien menos, siempre, o la mayoría de las veces, ha caído en ellas. Ya hablaremos del tema. Y además os pasaré un vídeo muy bonito en relación al miedo. ¿Cómo la vivimos? ¿Los microbios son dañinos para nosotros? Porque siempre hemos pensado, o se nos ha inculcado, que la enfermedad viene del exterior. Es algo que nos ataca. Os voy a dar una nueva visión, basado en las leyes del Dr. Hammer, en la cual, cuando lo hayáis oído, probablemente vuestro pensamiento cambiará en relación a sentir o ver que esos microbios son nuestros enemigos, sino todo lo contrario. Como decía anteriormente, Roussel ya acabará con qué nos dice la enfermedad en sí y cómo de alguna forma nuestro cuerpo nos habla cuando nosotros nos sentimos enfermos o estamos enfermos. ¿Cómo nos va a hablar nuestro cuerpo? Y en definitiva también, ¿cómo podemos nosotros sanarnos? Porque sí que el médico o el profesional en salud nos va a acompañar, nos va a ayudar, se va a diagnosticar. Probablemente el cirujano, pues cuando vaya al quirófano, pues me va a operar y me va a curar desde el punto de vista fisiológico. Pero hay otros aspectos que hay que tener en cuenta también cuando hablamos de enfermedad. Y para ello, Roussel nos dará un apunte muy interesante. Bien, vamos a entrar en lo que es la enfermedad. Desde un punto de vista etimológico, la enfermedad proviene del latín infirmitas, que significa eso, falta de firmeza. Por lo tanto, cuando una persona está enferma, no se siente firme. Firme en el sentido de que no está equilibrada. Equilibrada en todos los ámbitos, tanto a nivel físico como a nivel psíquico. Ya la Organización Mundial de la Salud la definía como una alteración o desviación de ese estado fisiológico que nosotros tenemos en nuestro cuerpo, o partes de él, que se muestran por una serie de síntomas o signos y que de alguna forma la curación es previsible. Esta es la definición teórica que da la Organización Mundial de la Salud. Bien, ¿de dónde vamos a partir? Vamos a irnos al siglo pasado, en que ya se empieza a estudiar, en la primera mitad del siglo XX, se empieza a estudiar los tejidos. Ya en la segunda mitad ya nos metemos de los tejidos pasan las células y de las células pasan las moléculas. Y todo lo que lleva el cambio genético, la evolución genética y hasta dónde estamos ahora mismo, con la cuestión epigenética y la cuestión genética que está de moda. Se describe en el siglo XX pues, la anatomía, la fisiología y el funcionamiento de nuestro cuerpo. Y cuando hay un desequilibrio entramos en lo que se denomina la fisiopatología. Pero patología es de alteración. Aquí tenemos. Si nos adentramos en el aspecto psíquico, y concretamente en el psicoanalítico, ya Freud, el siglo pasado, argumentaba que los hombres se enferman cuando a consecuencia de obstáculos exteriores,
o bien falta interna de adaptación, queda vedada para ellos la satisfacción de sus necesidades sexuales, que Freud también estaba dentro del campo sexual, complejo de Edipo y todo lo relacionado con la histeria, etcétera, etcétera. Y se refugian entonces en la enfermedad para hallar esa satisfacción que no tenían en otros campos. Esto es un apunte freudiano y hay que tenerlo en cuenta porque fue el padre del psicoanálisis y hay que tenerlo en cuenta en este sentido. Es un aspecto más de la enfermedad. Un discípulo suyo, que Jung, ya comentaba, esta frase es muy interesante: la enfermedad es el esfuerzo que hace la naturaleza para curar al hombre. Por lo tanto, ya no estamos hablando de que la enfermedad viene aquí a matarnos, sino todo lo contrario. Y esto es un apunte muy importante y muy avanzado para la época. Jung, al ser discípulo de Freud, llegaron a un momento en que disputaron entre ellos. El Jung, pues bueno, puso en marcha lo que es el complejo de Electra, en contraposición del complejo de Edipo. Además, pues bueno, fue el que postuló el inconsciente colectivo y es una gran figura dentro del psicoanálisis. Este personaje, este médico, Jost Grode, es interesante porque se le considera el padre de la psicosomática. Fue un médico alemán que trabajaba en el balneario Baden-Baden y allí él ya empezaba a preguntarse, cuando recibía a los pacientes, empezaba a preguntarse: ¿por qué se ha hecho usted esto a sí mismo? Entonces era un punto de reflexión, hasta tal manera que él comentaba que no hay que olvidar que la recuperación no se produce por el médico en sí. El médico puede acompañarnos, puede ayudarnos e incluso puntualmente nos puede salvar la vida, pero en definitiva va a depender de nosotros mismos, porque él decía que él se sana a sí mismo, el paciente, por su propio poder, exactamente como él camina, o come, o piensa. Por lo tanto, ya estamos dentro de unos pensadores, para mí, avanzados a su época. Entramos en Anna-Anselin Susenberger, que fue la creadora del psicodrama, la psicogenealogía. Esta señora ya empezó, es una señora que nació en Moscú, fue psicóloga, y empezó a introducir ya el aspecto genealógico de nuestros antepasados dentro de lo que podemos llamar enfermedades, informaciones que se van repitiendo en nuestro clan. Después tenemos a Marc Fréchet, francés, que descubre lo que es el proyecto sentido y los ciclos biológicos memorizados. El proyecto sentido está en relación con el tiempo que nosotros pasamos en la barriga de nuestra madre, incluso antes de la concepción y después del nacimiento. Por lo tanto, estamos hablando de un proyecto y de un sentido cuando dos personas se unen para crear un nuevo ser. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta porque son experiencias vividas intraútero que nos pueden marcar y nos pueden, entre comillas, enfermar. Vamos aquí con el doctor Hammer. El doctor Hammer sostiene y postula que la enfermedad tiene que ser entendida como un programa biológico significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que está creada no para fastidiar, sino para resolver un conflicto que nosotros hemos tenido en un momento determinado. O sea, la enfermedad viene a salvarnos. Como decía Jung, es un esfuerzo de la naturaleza. Y este señor también postuló unas leyes, porque esta ley concreta es la quinta ley, la última que postuló, empezó a postularlas en el 1981. Fue un señor que, bueno, tuvo sus más y sus menos con la medicina actual y, bueno, hasta tal punto que le quitaron el título y demás, ¿no? Pero bueno, independientemente de la vida que llevara este señor, lo importante de Hammer, del doctor Hammer, es los descubrimientos que hizo. Los descubrimientos que hizo que nos hace pensar de otra forma y ver las situaciones que nosotros vivimos, que no dejan de ser más que incoherencias
porque nuestro cerebro va a responder a una necesidad fisiológica y biológica que nosotros tenemos. Por lo tanto, hablaré un poco más tarde y profundizaré sobre esas leyes. Aquí lo tenemos. Bien, ¿cómo vivimos nosotros esta enfermedad? Uno se puede preguntar, ¿por qué yo? ¿No se ha preguntado muchas veces? ¿Por qué si yo tengo un infarto? ¿Por qué me pasa a mí y no me pasa a otra persona? Entonces tenemos que ir un poquito más allá y pensar qué sentido tiene esto para mí, el tener este infarto y no tener otra enfermedad. ¿Qué he hecho yo para merecer esta enfermedad? Bueno, la respuesta es simple, pues es todo. Y no en cuestión de culpabilidad, sino en cuestión de situación que yo vivo. ¿De dónde viene? Antes lo apuntaba. Normalmente nosotros siempre estamos con la tendencia de ir hacia el exterior, de buscar las causas fuera de nosotros, cuando realmente tenemos que ir a preguntarnos a nosotros mismos de dónde viene esto, para qué yo enfermo y qué situación he vivido que de alguna forma me está provocando a mí esta enfermedad. ¿Será para toda la vida? Las personas se lo han preguntado, depende qué enfermedades tengan, una hipertensión, una diabetes, ¿es para toda la vida? Nos han dicho que sí, pero ¿realmente es para toda la vida? Yo voy lanzando estas preguntas para que vayan reflexionando sobre el tema. ¿Me curaré? Si yo pienso que es para toda la vida, ya entro del patrón de enfermo. Y si no salgo de ahí, moriré así, enfermo, con esa enfermedad. Al menos es cuestión de plantearse otras preguntas. Lo que es cierto es que nosotros nacemos, y lo que es cierto es que llega un momento que morimos, físicamente. Lo demás hay que ponerlo en cuarentena todo. Todo. Yo personalmente pienso que hay que hacerlo así. Al menos yo lo hago así. Yo no me creo nada. Yo me informo, pero la única forma de creer es experimentar. Hola, Marco. Si tú experimentas, entonces sí que puedes llegar y tener base para decir, oye, pues esto sí que es cierto para mí, o no es cierto, o me lo creo o no me lo creo. Por lo tanto, aquí está el tema. ¿Me voy a curar o no me voy a curar? Va a depender de mí, de cómo lo viva yo. ¿Cómo vivimos nosotros la enfermedad? Yo cuando hablo de enfermedad quiero ponerlo entre comillas, la enfermedad. En principio con miedo. Después nos podemos plantear el miedo que es. Si el miedo a mí me ayuda o no me ayuda. Va a haber situaciones probablemente que me ayuden, pero otras que me hundan en la miseria. Entonces va a depender de mí, de cómo lo viva yo esto. El impacto de la enfermedad, ¿qué puede ocasionar? Ira por una parte, ¿no? Yo estoy rabioso. Ira porque se tiene esa enfermedad. ¿Por qué me ha tocado a mí? ¿Qué he hecho yo? Yo estoy rabioso. Puedo tener tristeza. ¿Por qué? Porque eso a mí me comporta no realizar la vida que yo quiero hacer, por ejemplo. O bien, confusión y estrés sobre ese futuro. ¿Me voy a curar yo? ¿Llegará un momento en que realmente me moriré con esa enfermedad, por decirlo de alguna forma, o no? O puede ser todo, todo a la vez. Una serie de emociones complejas y que se van mezclando. Depende de los periodos como lo viva yo. Ahora me gustaría pasaros un pequeño vídeo. Si apagamos las luces,
Allá. Está subtitulado, ¿eh? Pero es de Bill Smith y es muy interesante sobre el miedo. ¿Vale? I was looking what Dr. Blanton, Smiley Blanton, who is the colleague of Dr. Norman Vincent Peale, what he said about fear. He said, fear is the most subtle and destructive of all human beings. Ladies and gentlemen, fear kills dreams. Fear kills hope. Fear put people in the hospital. Fear can age you. Fear, ladies and gentlemen, can hold you back from doing something that you know within yourself that you're capable of doing, but it will paralyze you. And it seems like you're in a hypnotic spell. And I ask you a question, what is the benefit? What's the benefit of allowing fear to hold you back? What's the benefit of giving up on yourself, of not stepping out on life and taking life on? What is the benefit for you? What's the plus in that? It's one of the things I had to ask myself. So I didn't want to make any mistakes. I wanted everybody to like me. I wanted to be perfect the first time I did something. It's not going to happen. You're going to make some mistakes. You're going to hurt some folks' feelings. You're going to create some enemies. Whenever you decide that you want to begin to take life on, you're going to ask yourself, how long am I going to allow this to hold me back? Fear is false evidence of appearing real. That's the illusion that we create in our mind. It is a state of mind that can be changed. Look at your life right now. Whatever you've done up to this point in time, your life is working. Whatever you have produced, it came out of you as a result of the kind of person that you have become. As a result of your choices, as a result of your consciousness. Now you have to ask yourself, are you satisfied with what you have produced? Is this what you want? Would things to be better than this? Do you believe that you deserve better than this? Are you content? This is that you don't have to do everything else. That you already resign yourself in life. So what I'm having? I'm not stopping like the people in Calcutta. Are you allowing yourself to get off the hook like that? Or do you believe somewhere in the back of your mind or in your heart that there's some other great work for you to do? There's something else that life has for you. I believe that you have to begin to consciously monitor your inner conversation and start talking to yourself. Start building yourself up. Sometimes the only good things you will hear about you are the things that you say to you. Here's something else. Most people are not living their dreams because of fear, ladies and gentlemen. I was in Columbus, Ohio yesterday speaking for a particular Ohio department. A young lady named Karen who greeted me, who organized the event. Very talented, very skillful. And she was talking about she wanted to become involved in the consulting business. I said, well, aren't you doing it? I said, you have the abilities. I said, you're not here because they like you. You're here because you're doing the job. You're making things happen. And she came up with all kinds of ideas, but finally she said, I guess I can't see myself doing it. I guess I'm afraid. Fear, limited vision, and lack of self-esteem is what keeps most people doing things they don't want to do. I flew from Columbus, Ohio to Denver, Colorado to a major communications company. And the person that picked me up at the airport told me about the fact that the company is planning on having a major downsizing. And they offered some of them will earn as much as $300,000. And they said, this is the last time that you can take this offer. If you don't do it, when you have the down their jobs, and all you will get is 50% of the people who were eligible to take the $300,000 took it. They're afraid to take a chance on themselves. The others couldn't see themselves beyond that company. They couldn't see life after that company. The same reason that people stay in relationships where they abuse or they're unhappy or it's unfair
Bueno, ¿qué es el miedo? ¿Cómo lo vive cada uno? En relación a la enfermedad, el miedo, como os he dicho antes, puede salvar o puede matar a una persona. Hasta tal punto que el doctor Hammer argumenta que la mayoría de personas que tienen cáncer no mueren por el cáncer, mueren por miedo a tener el cáncer, por lo que significa eso. Vamos a entrar ahora en las 5 leyes biológicas del Dr. Hammer. Como os he comentado antes, se postularon en el 1981. En principio, él cuando las presentó, nadie le hizo absolutamente caso a todo esto, sino todo lo contrario. Bueno, el Dr. Hammer es una eminencia desde el punto de vista científico, aunque sea repudiado desde lo que es la sociedad médica, científicamente es un genio. Es un genio y descubrió estas leyes y realmente las ha ido aplicando y ha encontrado resultados, bueno, en fin. La primera ley, la ley de hierro. El DHS es el síndrome de Dick-Hammer y lo tituló así en memoria de su hijo. Su hijo tuvo un accidente, parece ser que estaba pasando unas vacaciones en Italia, estaba durmiendo en un yate, y un príncipe de Saboya parece ser que disparó y entonces pues le dio a él. Y estuvo 4 meses casi en coma y al final murió. A partir de ahí el doctor Hammer desarrolló un cáncer testicular y entonces empezó a plantear ¿para qué a mí me ha pasado esto? Y empezó a relacionarlo con pérdidas, en este sentido, ¿no? Una pérdida de un ser querido. Y que estaba en relación con ese shock emocional, de pérdida, o cualquier otro tipo de shock, no necesariamente tiene que ser de pérdida, es la situación que vive la persona. La segunda ley es el carácter bifásico de la enfermedad, en el sentido de que, después ahondaré un poquito más sobre ella, que clásicamente se entiende la enfermedad como enfermedades frías y enfermedades calientes. Para el doctor Hammer es la misma enfermedad con 2 procesos, con la misma evolución. Primero está en estrés y después está en reparación. La primera fase sería la fase fría, que se llama fría, y la segunda fase es la fase caliente, lo que se denomina enfermedades calientes. Pero para él es todo el mismo proceso. La tercera ley es el sistema ontogénico de la enfermedad, que esto está en relación con la embriología, con la evolución filogenética y ontogenética de la especie. Después ya lo comentaré un poquito más. La cuarta ley, el sistema ontogénico de los microbios. Ahí es donde vamos a ver la labor y la función que tienen los microbios en cada etapa de la enfermedad. Y la última ley, la ley de la quinta esencia, de que cualquier llamada enfermedad no es más que un programa biológico especial de la naturaleza. El sentido de la enfermedad para el doctor Hammer, con esas leyes, ¿qué ocurre? Que explican de un modo muy sencillo, sencillo para él. Cuando uno estudia al doctor Hammer es un poco complicado el tema, ¿no? Pero digamos que explica la causa, el desarrollo y la reparación de las llamadas enfermedades, con unos principios biológicos. Por eso se fundamenta en estas 5 leyes, porque están completamente probadas en todos los sentidos, siempre da el mismo resultado. Y estas leyes biológicas son una base nueva para ver la medicina desde otra perspectiva. De acuerdo con estas leyes, entonces las enfermedades ya no son, como se asume generalmente, pues el resultado de un mal funcionamiento del organismo, sino más bien estos programas especiales que comentábamos, con un sentido biológico muy concreto, y que se ponen en marcha única y exclusivamente para ayudarnos. No tiene otro sentido. Si una persona tiene un cáncer, aunque parezca una paradoja, es para ayudar a esa persona.
Después intentaré explicarlo un poquito más, pero quedaros ahora con esa idea. ¿Qué utilidades tienen estas leyes? Por una parte, comprender la realidad del proceso que yo estoy viviendo. En qué situación y en qué fase estoy yo del proceso. Si estoy en una fase activa o de estrés, o estoy en una fase de reparación, de vagotonía, que llaman. Valorar la urgencia real del proceso. Es decir, el hecho de que yo tenga una patología determinada no significa que yo en un momento concreto no pueda ir al médico. Esto hay que tenerlo muy claro, porque si yo tengo un cáncer, por ejemplo, o si una persona tiene un cáncer en el colon que le está obstruyendo la salida del intestino, pues claro, eso se tiene que estructurar de alguna forma, porque si no peligra su vida ahí. Actuar de la mejor forma posible para mí. Es decir, yo tomo conciencia de que realmente este proceso yo lo estoy viviendo de una forma concreta a partir de una situación que yo estoy viviendo. Por lo tanto, yo voy a tomar conciencia de eso. Vamos a entrar ya un poquito de lleno en las leyes, ¿no? La primera ley biológica tiene 3 criterios. El primer criterio es el bioshock. El bioshock, que es de la enfermedad, que está mediado siempre, la enfermedad o el programa, porque Hammer ya no le llama enfermedad, sino más bien un programa especial con un sentido biológico. A esto le llama él enfermedad. Se origina del síndrome de Dick-Hammer, que no deja de ser más que un shock, y este shock que es dramático, inesperado, intenso, y que yo lo vivo en soledad. Son características típicas de esa. Es un shock biológico, no es un shock psicológico. La diferencia es que yo no puedo prepararme a él porque no sé cuándo va a llegar. Esa es la diferencia. El psicológico sí que lo sé. Si yo tengo un familiar que está agonizando, pues yo me puedo ir preparando. Puedo tener un shock psicológico cuando esta persona fallece. Pero yo ya he estado una semana, 2 semanas, o un mes, o 3 meses, o un año ya preparándome para el proceso. Pero si mi hijo tiene un accidente, esto yo no lo puedo preparar, esto a mí me impacta de una forma o de otra. Esa es la diferencia del shock. Y lo que es importante también es que se da a nivel de los 3 a la vez, de la psique, del cerebro y del órgano, los 3 a la vez. Después ya decidiremos el cerebro ya decidirá dónde va, si se queda en la psique, si se queda a nivel del cerebro o si impacta en un órgano determinado. O las 2 cosas, porque ya veremos los diferentes focos que hay. Este sería el primer criterio de esta ley férrea que él llamó del cáncer. El segundo criterio es que en el momento de ese impacto, los conflictos van a determinar los focos de Hammer. Los focos de Hammer, ¿qué son los focos de Hammer? Hammer descubrió una cartografía a nivel cerebral que estaba relacionada, diferentes zonas, estaban relacionados con órganos muy concretos. Es decir, cuando una persona recibía un bioshock, por ejemplo, no sé, una persona que vivía una situación determinada y lo vivía, por ejemplo, como una separación con su pareja. Entonces, esta persona podría tener, por ejemplo, pues un cáncer de mama. Entonces, la zona del cerebelo que controla ese cáncer está relacionado también con el pecho. Por lo tanto, vamos a tener un foco de Hammer aquí en el cerebro y otro foco a nivel del órgano. Están directamente relacionados. No quiere decir eso que todas las personas que se sientan separadas de su marido o de su pareja vayan a tener un cáncer de mama. No se trata de eso, es como lo vive la persona. Y este foco de Hammer en el cerebro y la locación del impacto de la enfermedad en el órgano. Por lo tanto, es lo que comentaba. Tendremos aquí una zona que estará afectada al cerebro y otra zona a nivel del órgano que corresponda. Aquí lo vemos, por ejemplo, esto es un TAC. Y aquí vemos diferentes focos. Estos son relés, son zonas. En realidad,
Estos serían relés y cuando están impactados se le llamaría foco. Esta es la diferencia que hay. Entonces Hammer descubrió todo esto, toda esta cartografía, todos estos relés que cuando se impactan se llaman focos y la relación que tienen con órganos determinados. Esto es muy importante, es la forma en que lo vive la persona, porque el mismo conflicto no lo va a vivir la persona, personas iguales, dicho de otra forma, ante un conflicto igual no lo va a vivir de la misma forma, lo puede vivir o no de la misma forma. Por ejemplo, la pérdida de un trabajo se puede vivir como una pérdida de territorio. ¿Por qué? Porque este es mi trabajo, es mi lugar, y yo lo concibo como mi territorio, y lo puedo vivir así. Y puedo tener, por ejemplo, un problema cardíaco, o como un ataque a mi integridad. Como yo tengo que proteger mi territorio, entonces yo puedo tener algún tema de pericardio o de pleuras pulmonares o lo que fuere, porque yo considero que ese territorio es mío y lo tengo que proteger, y puedo tener esto. O bien lo puede vivir como un conflicto de supervivencia en relación al alimento. ¿Qué quiere decir eso? Que si a mí me despiden, yo ya no tengo dinero, y para el inconsciente el dinero es comida. Entonces puedo tener un problema hepático, por ejemplo. O bien como una desvalorización personal. Me despiden y me siento que no valgo nada, que me han despedido porque soy un inútil, porque no me tienen en cuenta. Y puedo tener problemas óseos, por ejemplo. Pero insisto en que es como lo vive esta persona. Es como lo vive, ¿eh? Aquí ponemos otro ejemplo. Si un hombre, negocios, pues hace una inversión y lo pierde todo, por ejemplo, pues puede presentar pues una angina de pecho como resultado de una pérdida de territorio, es su negocio, es suyo, su territorio, o bien como un cáncer de hígado, como resultado de morirse de hambre, si ya no tengo el negocio, ya no tengo ingresos, y si no tengo ingresos económicos no tengo que comer. O bien lo puede presentar como un cáncer de huesos, como resultado de una desvalorización de uno mismo. Estos son ejemplos, no quiere decir que todo el mundo que pierda el negocio le va a pasar esto, ¿eh? Hay que ver cómo lo vive. Porque en definitiva, cuando yo tengo un bioshock, mi cerebro reacciona de la forma que yo siento esa historia. De ahí las diferencias. Claro está que si yo no tengo alimento, si yo he perdido el dinero, mi cerebro ¿qué va a hacer? Va a dar una respuesta a mi hígado para que haga más hígado. Porque en definitiva el hígado tiene una función de almacén, de comida. Esto es inconsciente y es biológico. Mi cerebro dará esa orden y yo voy a hacer más hígado. Por lo tanto, no es que me va a fastidiar a mí, no. El cerebro hace una reacción directa. Me falta comida, aumento el hígado, por ejemplo, ¿eh? No me lo hace para fastidiar. Cuando yo recupero ese dinero, disminuye. Pero claro, la historia está en darse ese tiempo para que haya esa evolución. Ahí está el tema. El tercer criterio es el desarrollo del conflicto, pues va a determinar el foco exacto, lo que comentaba, a nivel cerebral y a nivel del órgano también. O sea, el mismo foco cerebral que yo tenga afectado me va, de alguna forma, pues a mostrar el órgano que está implicado. Y va a ser el conflicto, el cómo lo vivo yo, ese conflicto. El propósito biológico siempre es lo mismo, es mejorar esa función, es mejorar. Si yo tengo hambre, pues voy a hacer más hígado. Si he recibido alguna guarrada o lo que fuere, pues mi colon va a responder y va a aumentar a nivel celular para poder expulsar esa guarrada. Por ejemplo, son ejemplos. Y en cada programa biológico,
tanto el conflicto como su propósito siempre están relacionados con esa función del órgano, siempre. Quiero decir que si es un conflicto de mama, lo voy a tener el foco en el mismo sitio, no me va a ir cambiando. Siempre son zonas muy concretas. Y el tamaño del foco pues estará determinado en relación a la intensidad del conflicto. Es decir, si yo tengo un conflicto muy intenso, el relé afectado pues será más intenso. Esto es un relé, es como se ve, ¿eh? Todo esto, estas dianas, en zonas muy concretas. Ahora cada vez se ven menos, porque ahora los tags están con filtros y demás y cada vez apenas se ven ya, ¿eh? Pero esto es para que tengáis una idea de qué es un foco de Hammer, ¿eh? Esto es en diana. Esto es un conflicto activo. La segunda ley. Se desarrolla en dos fases. Esta ley es muy importante, bueno, todas lo son, pero esta en general porque a mí me va a delimitar muy bien en qué situación yo tengo esa enfermedad, entre comillas. Si estoy en fase activa del proceso o estoy en fase de solución. Esto es muy importante. Aquí tenemos, por ejemplo, estas dos fases. Yo estoy en normotonía, quiere decir que durante el día yo estoy en altos y bajos, es decir, estoy excitado, estoy estresado, hay momentos, y otros que descanso. Si yo voy a trabajar por la mañana, necesito estar despierto y necesito un tipo de estrés, un mínimo de estrés. Después por la tarde, cuando termina la jornada laboral, pues yo declina eso. Y entonces estamos así, subiendo y bajando. Cuando yo recibo un impacto emocional, mi sistema neurológico se pone en marcha. El sistema nervioso vegetativo, autónomo, se pone en marcha. Estoy ya en estrés, estoy nervioso, que dice la gente, ¿eh? Estoy nervioso. Y entonces aquí estoy viviendo una situación estresante en la cual es la zona fría. Es fría porque yo estoy continuamente en estrés, estoy pensando continuamente, a ver cómo voy a solucionar ese problema, qué me va a pasar, estoy ahí continuamente, no duermo, me cuesta coger el sueño, y estoy ahí solucionando en el cerebro a ver qué historia, qué voy a hacer para solucionar eso. Cuando yo soluciono el conflicto, entonces ya paso a una fase de reparación, que llaman, a una fase vagotónica. En una primera fase hay una fase de exudación, de hematosa, que llaman. Aquí es cuando ya pues tengo fiebre, o sea, es la parte caliente, ¿eh? Tengo fiebre, hay edemas, y después hay un repunte que paso otra vez a una fase, digamos, activa, simpaticotónica, pero es una fase que dura muy poco. Y bajo después a otra fase de solución, que esta es la fase cicatricial, que llaman. Y de aquí ya paso a otra vez a la normotonía. Tener en cuenta que esto solo se da si hay solución del conflicto. Si no, no, si no se puede mantener aquí, ¿eh? Se puede mantener en estrés continuo, pero muy bajo, ¿eh? Porque un estrés fuerte, según el doctor Hammer, más de 9 meses no se puede soportar. Porque si no, el cerebro no lo aguanta esto. Sí que puede haber persona que esté más o menos estresada, pero con una intensidad muy baja y pueda estar años y años, así, en estado de estrés continuo, pero muy bajo. Cuando yo soluciono el conflicto, entonces sí, ya paso a la fase de reparación. Por eso es muy importante saber en qué fase está cada uno, porque no es lo mismo estar en esta fase que estar en esta fase, como ya veremos. Y entonces la enfermedad, entre comillas, va a pasar este proceso. Va a haber una parte fría, de estrés, y otra parte caliente, de relajación, porque yo ya he encontrado la solución al proceso. Ahí la tenemos. En la tercera ley, que llaman el sistema ontogenético de los tumores y enfermedades, no es más que la equiparación de las otras dos, la primera y la segunda, pero visto desde un punto de vista embriológico, desde el punto de vista de la filogénesis y sobre todo de la ontogénesis de la evolución de la persona, desde el punto de vista genético.
nosotros estamos formados por sistemas y estos sistemas tienen unos órganos. Pues estos órganos son los que el Dr. Hammer descubrió que derivaban de diferentes capas embrionarias. La relación esa. No es que descubriera él que el hígado venía del endodermo, por ejemplo, sino que él hizo esa relación, la relación a nivel cerebral con el órgano y los conflictos que había. Clásicamente hay estas tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y de cada capa se generan diferentes órganos. La diferencia que apunta el Dr. Hammer es que del mesodermo él lo divide en dos, mesodermo antiguo y mesodermo nuevo, y de cada uno de ellos se derivan diferentes órganos. Esto es para que tengáis una idea en general de lo que significa esta ley. Hammer descubre que estos órganos responden siempre de manera distinta en una fase o en otra, es lo que estaba comentando ahora, hasta tal punto que, por ejemplo, acordaros esta gráfica, tenemos dos tipos de cerebro, el cerebro antiguo y el cerebro nuevo. El cerebro antiguo lo comprende, pues, está comprendido por el tronco cerebral y el cerebelo, que es lo primero que se forma en la persona. Y aquí estaríamos hablando de supervivencia y de protección, porque yo cuando nazco, lo que tengo que ver primero es que tenga que sobrevivir. Cualquier ser tiene que sobrevivir primero y después protegerse o ser protegido. Y en esta fase, y luego tenemos la otra parte que es más nueva, que es la corteza cerebral, la sustancia blanca del cerebro y la corteza cerebral. En el cerebro, en el tronco cerebral, en esta fase siempre habrá un aumento de esa función y un aumento celular. Por lo tanto, todos los tumores, por ejemplo, que deriven del mesodermo antiguo y del endodermo, pues habrá un aumento en esa fase. En fase activa irán aumentando. Lo contrario ocurrirá en los tumores cerebrales o de sustancia blanca, por ejemplo, tumores óseos o tumores musculares. En la fase de estrés disminuye la función y disminuye el número celular, o sea que hay una necrosis que llaman. Cuando ya solucionamos el conflicto, pasamos a fase de solución y aquí se hará todo lo contrario. Si aquí han crecido, en esta fase del cerebro antiguo, aquí lo que hacen es bajar ese número celular, por lo tanto se equilibra, por decirlo de alguna forma. Y en el otro pasará lo contrario. O sea, lo que habrá es un aumento celular. Y después ya cuando pasamos a normotonía, pues en la fase de cerebelo y de tronco cerebral habrán cavernas, calcificaciones y demás. O sea que, por lo tanto, todas estas calcificaciones, fibroadenomas que encontramos en mamas y cosas de estas, son fases de solución. Tener presente que la mayoría de cánceres se diagnostican, bueno, de cáncer, enfermedades en general, se diagnostican en esta fase, la mayoría, hay muchas aquí también, pero la mayoría son aquí. Sobre todo las enfermedades crónicas, la mayoría son en esta fase, las enfermedades crónicas. La cuarta ley biológica, tenemos que hablar aquí de los microbios, el rol beneficioso que utilizan los microbios, porque claro, cuando una persona tiene un impacto concreto, si estamos hablando, por ejemplo, me falta el alimento y hay un cáncer de hígado, entonces los microbios se ponen en marcha en esta fase. Aquí ya el cerebro da la orden y se ponen en marcha, se ponen a actuar aquí. Y claro, si esto ha crecido en esta fase, los microbios tienen mucho trabajo ahí, que es degradar. Porque en esta fase hay una restauración de la función y una reducción de las células. Y para que reduzcan las células necesitan microorganismos que las destruyan de alguna forma. Por eso se comenta el rol beneficioso de los microbios y esta correlación que tiene con cualquier programa especial, con cualquiera. Tanto es así que, bueno, en el endodermo pues encontramos los hongos, las micobacterias tuberculosas, en el mesodermo encontramos también micobacterias y encontramos bacterias,
y en el ectodermo encontramos algunas bacterias y algunos virus. Por lo tanto, bueno, el término de virus, el doctor Hammer también lo pone un poco así en interrogantes, ¿eh? Se han descubierto virus, pero él no está muy de acuerdo con eso, no sabe hasta qué punto existen. Pero lo que tengáis presente en ese sentido es que el microbio realiza una función muy concreta en cada proceso. Si es en un proceso que tiene que restaurar la función o degradar células, pues ahí están. Y si no puede llegar, entonces, ¿qué pasa? Se enquistan. Si no hay microbios, porque, por ejemplo, he tomado muchos antibióticos, y entonces hay lo que se denominan resistencias, entonces, claro, ese proceso va a seguir, pero si yo resuelvo, entonces esto no se va a reabsorber, se va a enquistar. De ahí, por ejemplo, las cavernas estas tuberculosas, los quistes, estos fibroadenomas, muchas veces calcificados, está en relación con los microbios. Por lo tanto, el concepto del microbio no es tanto patógeno en sí, sino más bien es ayudar, es cooperar en esa función, bajo este nuevo paradigma, ¿eh? Estoy hablando del paradigma paradigma Hammer. Bueno, claro, nosotros, si tenemos una neumonía, dicen, no, es que es un estafilococo o es un neumococo o lo que sea, y esto es la causa. Bueno, hay que verlo, hay que ver para qué. Siempre voy a encontrarlo eso ahí, porque el proceso está ahí, los microbios van a estar ahí, en principio, ¿eh? Si no ha habido ninguna otra alteración, estarán ahí. Pero tengo que saber yo para qué están ahí. La quinta ley biológica es la quinta esencia, ¿eh? La llamada, pues dentro del programa especial con sentido biológico, está creado para resolver los conflictos. Yo tengo un conflicto y entonces, claro, mi cerebro va a responder dependiendo de cómo yo viva esa situación, mi cerebro responderá de una forma o responderá de otra forma. Y ahí está el tema, es entender y comprender que todos mis procesos, todas las enfermedades que yo pueda tener, no dejan de ser más que un aprendizaje para mí. ¿Aprendizaje en qué sentido? En el sentido de que cuando yo tengo alguna enfermedad es porque estoy viviendo una situación que no quiero vivir de alguna forma, o porque me obligo o porque me obligan. Indudablemente sí que puede haber situaciones en las cuales estoy en un ambiente, no sé, Chernóbil, por ejemplo, y si esto me va a influenciar. Pero estamos hablando de situaciones en las cuales hay un proceso biológico natural, porque esto no deja de ser más que un proceso biológico, y es natural. Y es una reacción que tiene nuestro cuerpo ante una situación muy concreta, que puede estar relacionada con los microbios o no. Hammer dice que todas las enfermedades se derivan siempre de dos problemas, según él, el desamor y el no poder soltar las cosas a las que nos hemos apegado. El tener, el poseer, el ser el más rico del cementerio, que dicen mucho, ¿no? Y el desamor, que está siempre ahí. Cosas de desamor y los apegos. ¿Vale? Ahora daré paso, gracias por todo, y daré paso a Roser para que os explique la segunda parte. ¿De acuerdo? Después haremos una ronda de preguntas. Vamos. Bueno, buenas tardes, ahora entro yo. Bien, habéis visto, estos son unas leyes que son muy, muy importantes para comprender el diálogo. Este diálogo de nuestra biología, que no es más que un idioma. Lo que hemos aprendido a través de Hammer, a través de la biología, es que nuestro cuerpo nos habla, y nos habla con un idioma, y lo que tenemos que hacer es descifrarlo. Y eso, que bueno, nosotros ya hemos estudiado todo este tema, que es muy importante, lo que vamos a hacer es darle una tonalidad, pero para eso cada persona tiene que empezar a hacerse responsable un poco de su vida. Lo que nos está diciendo todo esto es dónde estoy yo,
donde yo me hago responsable de mi vida y tengo que empezar a hacerme las preguntas adecuadas para que todo esto tenga un sentido. Lo que nos dice Hammer es que nuestro cuerpo, nuestra biología, hace constantemente un esfuerzo muy grande para adaptarse. Siempre nos estamos adaptando. Ese es el sentido biológico. Si no nos hubiéramos adaptado, no estaríamos aquí. Porque ahora cogemos una persona que vivió hace 500 años, no hace falta ni en 1000, a 500, y la ponemos aquí y en 4 días se fundía del ruido, de la alimentación, de todo, la tecnología, de todo lo que estamos viviendo. ¿Estáis de acuerdo con esto? ¿Cómo es que a nosotros no nos pasa nada? Porque hemos ido viviendo periodos de adaptación. Ya no solo desde que hemos nacido, sino de todas las veces que venimos de vacaciones al planeta Tierra, que vamos repitiendo. Y estamos de vacaciones. Tenía una señora que cada vez que decía esto se enfadaba. Dice, hoy ya no me aguanto más. ¿Cómo que estamos de vacaciones? Dice, porque las mías son horribles. Digo, bueno, pregúntate para qué, cómo estás viviendo tú para que tus vacaciones sean horribles. ¿O qué es lo que quieres aprender de esas vacaciones? Hay personas que se van de vacaciones y yo no iría nunca. Se van a subir montañas, acaban con los dedos congelados o con llagas en todo su cuerpo. Yo digo, ¿eso son vacaciones? Pues sí. A mí me gustan más en un sitio cálido, en el Caribe, bañándome, tomando el sol, pero cada uno elige, otros se van a tirarse por barrancos, cada uno llevamos un aprendizaje, con lo cual tenemos que empezar a entendernos un poco y a ver cómo nos hablamos, cuál es nuestro diálogo con nuestro cuerpo. Si no empezamos a hacernos responsables de quién somos y de lo que estamos haciendo aquí, no vamos a avanzar. La vida nos va a llevar como encima de un carro que rueda solo sin nadie que lo dirija. ¿Esto se entiende? Bien, entonces vamos a empezar a hacernos preguntas que nos puedan llevar a algo más concreto. ¿Cómo yo me reconcilio con mi cuerpo? ¿Qué tengo que hacer? Primero, escucharme. Primero, conectar con mi esencia, buscar ese equilibrio. Si no, siempre ando, ahora corriendo para aquí, ahora estoy estresado, ahora estoy cansado, y no me pregunto, ¿qué pasa que yo estoy cansado? ¿O para qué me estreso? Hacemos las cosas, ¡boom!, inconscientemente. Bucear en ese inconsciente es donde vamos a encontrar respuestas. Pero para eso yo tengo que empezar a pararme. ¿Qué nos hace la enfermedad? ¿Por qué el título de hoy se llama La enfermedad como aprendizaje? Porque nos está enseñando algo de nosotros que no queremos ver. Y primero, no nos da un síntoma, una enfermedad. Nos avisa con pequeñas cosas. No de repente me aparece un cáncer, porque no, antes, muchas veces, de que aparezca ese cáncer o que aparezca ese problema así de grande, nos manda avisos así de pequeñitos. Pero como estamos o en el mundo de la, o estresados, o preocupados, o sufriendo por los demás, no me entero de dónde estoy yo. Ahí, eso es lo que nos dice la biología. ¿Qué nos hace la enfermedad? Nos para de golpe, nos da plas, a ver, ¿qué quieres tú de tu vida? Por eso esto es muy importante, y empezar a reconocer cómo pienso, cómo vivo. Poner una coherencia emocional, porque a veces vamos al revés
nuestra biología, nuestro cerebro, tiene un proceso y yo pienso una cosa y esa cosa me hace sentir de una forma determinada. Y además hay una emoción. Eso es la secuencia correcta. ¿Qué pasa cuando esto no es así? Cuando yo vivo solo sintiendo. Es que me siento fatal, es que me siento. Ya estoy desbordada, ya aquí se ha producido un caos. Solo siento, dice, no, es que yo soy muy emotivo. No, estás desbordado emotivamente. Porque si yo solo siento, el pensamiento vendrá después de cómo me siento. ¿Estáis de acuerdo? Y no vamos bien. Primero tengo que pensar. Y después, si yo siento algo y no estoy conforme, si me paro y me pregunto, oye, ¿para qué estoy sintiendo esto? ¿Qué ha pasado en mi vida? ¿Qué pensamientos ha habido para que yo me desborde tan emocionalmente? Porque esto es lo que me va a llevar a la enfermedad, a lo que llamamos enfermedad, que en realidad es nuestro cuerpo hablándonos a gritos. Es casi como decir, mira, no te aguanto más, es como que aquí yo tengo otra Rousset que me dice, estoy de ti hasta aquí, ya no te aguanto más, párate. Y si no paro, me para. Mi biología me para. Y además tiene ese código para decirme por qué me para y qué he hecho mal. Solo tengo que buscar ese código, descifrar esa información que está ahí. Aprender a amarnos es más fácil de lo que pensamos. Sí, es más fácil. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a correr, a esperar que el otro me quiera, esperar a que el otro me reconozca. También nos lo enseñaron así. Cuando decías, no, yo es que soy muy buena haciendo esto. Y te decían, esto está muy mal, es que no tienes abuela. Tenemos que tirar esos perjuicios, tenemos que tirar esas cosas que ahora ya podemos tomar conciencia que no sirven. Ahora sabemos que si yo no me reconozco, no me reconocerán. Me reconocerán en la medida que yo me reconozca. Además, si espero que el otro lo haga, ¿qué pasa? Que aunque lo haga, no me lo creo. Porque yo no me reconozco. Me lo dirán y yo puedo pensar cosas como, me lo ha dicho porque quiere algo, o para quedar bien. Voy a encontrar cualquier excusa para no creérmelo. ¿Me explico un poquito? ¿Se va entendiendo esto? Es así como llegamos a ese proceso de enfermarnos. Es así, no queriéndonos a nosotros. Y esto es el que el doctor Hammer nos mostró, esos impactos emocionales. Impactos emocionales los vivimos constantemente. Lo que pasa es que no siempre tienen una intensidad grande, con lo cual muchas veces enfermamos inconscientemente y no sanamos inconscientemente, porque son cosas más leves. Pero ese proceso de la segunda ley, de los procesos que os ha explicado el doctor, de las leyes de la enfermedad, son reales, son así. Muchas veces ni nos enteramos. Lo que es bueno cuando no nos enteramos es que nuestra biología hace el proceso tranquilamente. Por eso muchas veces con la gripe, dicen una gripe, si te tomas antibióticos te durará 7 días. Dice, ¿y si no me los tomo? Dice también, porque va a hacer su proceso. A veces al tomar antibióticos lo que sí que estoy es no permitiendo que mi biología haga el proceso natural y no me afecte nada más. Eso ya ahora los médicos esto lo tienen claro. Y para un resfriado, una gripe, no te dan antibióticos. Porque
Al menos allí se ha llegado a esta conclusión. Pues eso pasa en casi todas las cosas que vamos viviendo. Podemos tomar varias opciones, pero primero que nada, la prevención para evitar todo esto está aquí. Para que cuando haya un aviso, yo lo pueda escuchar y ya no tenga que llegar a una situación mucho más compleja y más importante. ¿Cómo podemos sanar? De entrada, escuchándonos, observándonos, y para eso tenemos que vivir presentes, estar en nuestro presente, aprender a conectarnos, aprender a estar momentos de nuestra vida relajados, respirando, conectándonos con nuestro centro, para poder preguntarnos, ¿qué me está diciendo mi cuerpo? ¿Por qué me duele hoy este dedo que ayer no me dolía? ¿Por qué tengo diarrea? ¿Qué me está diciendo esa diarrea? ¿Qué me está diciendo mi dolor de cabeza? Venga, vamos a pensar todos juntos un poquito. Si yo tengo mucho dolor de cabeza, ¿qué es lo que no puedo hacer? Pensar, continuar pensando. Bingo. Entonces, ¿qué me está diciendo mi biología? Para, que le estás dando vueltas y estoy de ti hasta aquí. Para. ¿Por qué? Porque venga a darle vueltas. Y generalmente, ¿sabéis qué hacemos? Cuando nos duele mucho la cabeza, le damos vueltas, más vueltas, buscando esa solución, pero cuando la vemos, no pasamos a la acción. Decimos, no puede ser, esto es demasiado fácil, o no, esto no me lo creo, y le sigo dando vueltas. Por eso me duele la cabeza. Es ese párate. Va, ¿pensamos otra cosa? ¿Queréis pensar otra cosa? ¿Por qué tengo yo diarrea? ¿Qué hace mi cuerpo cuando tiene diarrea? Eliminar alguna cosa mala que he comido. Entonces, ¿qué pensaré? ¿Es que me he comido una cosa que no estaba buena? O pensaré, además de lo que he comido, ¿qué he escuchado? ¿Con quién he hablado? ¿Qué llamada de teléfono he recibido? ¿Qué tengo en mi cabeza que estoy pensando que no quiero? Entonces, mi biología, que es muy sabia, dice, pues venga, expúlsalo, hala. 2 días expulsando. Eso es ir aprendiendo, eso es empezar a pensar en uno, eso es empezar a ver para qué mi biología me habla. Si no, pasará, la diarrea evidentemente pasará, yo habré eliminado unas cosas, pero no me he enterado. Con lo cual otro día vendrá otra conversación como la que me produjo esa diarrea y me producirá otra. Y le volveré a dar la culpa al café con leche, que me sienta mal. Dice, ¿cómo es que te sienta mal un día y 10 no? Preguntas tan obvias no nos las hacemos. Porque no paramos, porque vamos como autómatas. Sencillamente todo esto nos está diciendo que nos conectemos a nosotros, que estemos más presentes, que estemos más conscientes. Cuando realmente nos hacemos las preguntas adecuadas, podemos cambiar nuestra percepción, podemos ver las cosas desde otra ventana, de otra manera. Y cuando las vemos, podemos actuar de forma diferente. ¿Estamos de acuerdo? Si no hacemos este proceso, esto es como el pensar y el sentir. Si yo me doy cuenta de algo y sigo haciendo lo mismo, ¿de qué sirve? No, es que es muy difícil. Palabra que nos gusta mucho. ¿Alguien se ha preguntado o se ha pensado alguna vez cuando tenemos hijos o cuando hacemos otras cosas que siempre pensamos que es muy fácil que nos hagan caso y que cambien? Que ordenen, que sean puntuales, ¿verdad que sí? Mira que es fácil hacerlo bien. Ahora sí, cuando nos toca a nosotros, oye, es que es muy difícil esto, ¿eh? Pasar a la acción o cambiar algo es muy difícil.
reflexionar estas cosas, que es muy interesante. Cuando realmente pasamos a la acción y cambia algo, es cuando tomamos conciencia. Ahí nos hacemos conscientes. Tomar conciencia es, me hago consciente de que mis pensamientos, de que mis emociones, conmigo misma están creando una situación de desasosiego y me están llevando a una situación X. Entonces ahí yo puedo cambiar. Si no, espero que cambie el otro. Y el otro no puede cambiar. Hablando de pensamiento, que es muy importante y que ahora ya hay muchas publicaciones donde nos dicen que nuestro pensamiento puede cambiar nuestro ADN. Ojo al dato, nuestro ADN. Es decir, según yo esté pensando, según en qué estado yo pueda entrar de coherencia, de conexión conmigo, puedo cambiar mi ADN, puedo cambiar genes, puedo activar genes y puedo desactivar otros. Y no somos conscientes de nuestro poder. ¿Cómo nos comunicamos? Hay una comunicación que es verbal, ¿verdad? Hay otra comunicación que es no verbal. O sea, nuestro cuerpo, a veces yo digo una cosa y mi cuerpo refleja otra. Si yo te digo, es que hoy estoy muy contenta, tengo un día fantástico, ¿os lo creeréis? No hay coherencia. ¿Verdad? Hay un diálogo verbal y uno no verbal, pero aún hay otro que supera estos dos, que es nuestra resonancia, lo que resonamos. Si yo te miro y te digo, hoy estás guapísima, hoy es que te veo muy bien, pero por dentro estoy pensando, si vieras lo mal que te queda el negro, que te desluce un montón, pero te estoy diciendo, ay, qué guapa estás. Tú seguramente escucharás lo que te digo, pero habrá dirá, es que no me la creo. Habrá algo que te rechinará. ¿Os ha pasado alguna vez esto? Personas que os dicen, ¿y vosotros? Eso es la resonancia. Así es como resonamos. La resonancia es el medio de comunicación instantáneo. Instantáneo va a todas las personas que nos relacionamos y a nuestras células. Esa información, ese pensamiento que yo tengo, que pienso que como no lo ha oído nadie, no se ha enterado nadie, no es así. Todo eso que nosotros estamos produciendo llega. Nuestro cerebro es como un ordenador y nosotros somos como una antena. Estamos recibiendo información y emitiendo constantemente. Nuestro cerebro simplemente la archiva, la pone en carpetas. Y según lo que yo muevo, qué tecla toco del ordenador, responde. La caja de resonancia no es el cerebro, es el corazón. El corazón es el que gestiona todas las emociones, es por donde pasan todas las emociones y esa es la caja de resonancia. Si yo vivo solo en mi parte mental, no soy ni siquiera consciente de lo que resueno fuera de mí. Ahora imaginaros, somos ordenadores. Todo lo que hemos inventado, no lo hemos inventado. Hemos hecho una réplica de lo que tenemos. Nuestra biología, nuestro ordenador es más perfecto aún que el que hemos hecho. Ahora nos hemos inventado las nubes, ¿verdad? La nube de las fotos. Vamos a hacer una nube porque ya no me cabe en el ordenador y para no saturarlo tengo la nube. Ahí guardo las fotos, aquí las facturas, aquí los proyectos y voy haciendo nubes. ¿Estamos de acuerdo? Nuestro ordenador cuántico y biológico ya lo está haciendo hace
miles de años. ¿Veis esta foto? ¿Veis estas bolitas? Estas son nuestras nubes. El día que yo resueno con la desesperación, porque todo va mal, porque la crisis, porque no sé qué, pum pum, y entro en frustración, en desesperación, rápidamente esa resonancia se va a la nube y me conecto a la nube de los desesperados y está gorda. Ahí me retroalimento, envío mi desesperación y ¿qué recibo? Desesperación. ¿O no os ha pasado? Te sientes desesperado y entras ahí y cada vez estás peor. Y al final te sientes ahí fatal. Pensar... ¿Estás desesperado? Claro. ¿Buscar la nube contraria? No, fijaros, si yo ya empiezo a vivir con un poco de coherencia o de estar observadora, y entro en un punto de desesperación o de tristeza o tal, y digo, uy, estoy entrando en un bucle, cuando ya a lo mejor de momento no me doy cuenta. ¿Qué puedo hacer? Dar un paso atrás, decir, ojo, respiro, estoy entrando en un bucle, ya estoy saliendo. Pero para eso tengo que ser consciente y vivir presente. Ahí es donde voy a empezar a que mi biología no enferme. ¿Qué pasa? Que no siempre yo puedo, no soy consciente. Entonces va muy bien, estamos nosotros aquí que hemos aprendido esto y podemos acompañar a alguien que no es capaz de pararse o incluso enseñarle a cómo hacerlo. ¿Entendéis? Pero hay una manera, simplemente es colocarnos en nuestro presente y es empezar a observar. El día que estamos contentos, ¿qué pasa? Hoy estoy contento, hoy y todo va bien, ya me he conectado a la nube de la alegría. Hoy, mira, parece como que, aunque me digan tonto, me da igual. El día que estoy conectado al estado más depresivo y me dicen tonto, me hunden en la miseria. Pero si estoy contento, y si estoy enamorado, ¿qué pasa? Allí ya me pueden decir lo que quiera, porque yo voy medio metro del suelo y todo está fantástico. Si no, colocaros en un momento que hayáis estado enamorados y actualizar ese estado y salir de casa así cada día y vais a ver. Podemos hacerlo, nosotros tenemos el poder de hacer todo esto. Solo tenemos que tomar conciencia y hacerlo. No me creáis a mí, experimentarlo. Y si veis que vuestra vida es muy complicada y no, pues ir a buscar qué programa está sustentando esa desesperación, ese miedo, esa inseguridad. Fijaros un poquito cómo proyectamos. Voy a hacer un ejemplo, ¿vale? ¿Qué proyecto y cómo lo proyecto? Cuando yo pienso lo que no quiero, es que no quiero sufrir más. Estoy harta, ya no quiero sufrir más, ya no quiero preocuparme más. ¿Dónde estoy? No quiero, no quiero, no quiero. ¿Estamos de acuerdo? Estoy en menos, menos. Venga, recordar las matemáticas. Menos, menos es igual a más. ¿Sí? De lo mismo. ¿Dónde estoy conectada? A lo que no quiero. ¿Qué me va a mandar el universo? Más de lo que no quiero, porque no juzga, solo me manda donde yo tengo la atención. Si yo no quiero esto, ¿qué puedo empezar a hacer? ¿Qué es lo que quiero? ¿Y para qué lo quiero? Ya tengo que pararme, ¿lo vais viendo? Y empiezo a preguntarme qué es lo que quiero y para qué lo quiero. Y en ese momento llevo toda mi atención a lo que quiero. Mira, yo quiero vivir tranquila y a partir de ahora voy a vivir el día a día y voy a dejar de preocuparme de lo que pasará mañana. Hoy
Hoy puedo comer, hoy puedo levantarme, pues gracias, bingo, camino, tengo 2 manos y vivo con eso y tiro adelante, pongo mi atención en lo que quiero, porque más es igual a más de lo mismo. ¿Dónde quiero yo proyectar? ¿Esto o esto? Solo tengo que aprender a hacerlo y ponerme consciente. El inconsciente nos permite hacer esto. Tiene unas características que son geniales, que son las que nos permiten que todo eso que os ha contado el doctor yo pueda transformarlo. Cuando yo me doy cuenta de qué programa me ha dado esa solución biológica, yo puedo cambiarlo. Porque mi inconsciente tiene unas características que me lo permiten. Una es que para el inconsciente el tiempo no existe, siempre es ahora. Con lo cual puedo ir a donde quiera del espacio-tiempo y puedo cambiar la información. Para el inconsciente el otro no existe. Yo siempre me estoy relacionando conmigo misma. Si yo sufro por mis hijos, porque o mi hijo no me quiere, o mi hijo me insulta, para mi inconsciente yo me insulto, yo sufro, ¿entendéis? Que mi marido no me quiere como yo quiero que me quiera. Quiere decir que yo no me quiero como me tengo que querer. Vamos a empezar. El otro no existe. Esto nos dice nuestro inconsciente. Es inocente, se lo cree todo, con lo cual si el otro no existe, es atemporal, el tiempo no existe y es inocente, si yo tengo un problema, yo qué sé, a mí me diagnostican algo hace 5 años y sigo con el problema, descubro dónde está el programa, qué recurso, qué me hace falta allí, me voy allí, llevo una información nueva, activo nuevos genes, saco toda esa carga de estrés, empiezo a vivir, a pensar, a actuar de otra manera y se acabó el conflicto. ¿A que no os lo creéis? Dice, esto que dice son tonterías. Experimentarlo. No os lo creáis, es muy bueno no creérselo, porque si dudo, voy a ir a buscar a ver qué estas tonterías que dicen si son verdad. Y para el inconsciente, real y simbólico es lo mismo. Eso me permite hacer psicomagia. Si yo de repente me doy cuenta que lo que está aguantando que yo viva así es mi víctima, porque siempre estoy sufriendo y siempre me estoy preocupando, yo recomiendo que os vayáis al váter, cojáis toda esa víctima, la tiréis y tiréis de la cadena, se acabó. A tomar por saco. Es un acto psicomágico, pero el inconsciente se lo cree. Yo digo, se acabó. Y suelto eso. Es aprender a soltar, a dejar ir. Y esto sirve tanto para situaciones como para síntomas, como para enfermedades. Sí que es muy importante ir a buscar dónde está. ¿Cómo lo hacemos? Investigando. No podemos dejar de investigar. Tenemos que coger un conflicto, el que sea, y coger el hilo conductor e ir ahí. Para eso tenemos que conocer la biología, si de lo que se trata es de un síntoma. Que se trata de una conducta, me voy a ir a mi árbol genealógico que me dé información de para qué yo estoy repitiendo o viviendo estas situaciones, y me va a dar mucha información que me va a servir, porque esa información me la muestran otros, pero en realidad es mía, porque los otros no existen, ¿no? Lo que pasa es que todo lo que me rodea habla de mí, todo. Con lo cual vamos a seguir esos hilos, sean tanto de un conflicto físico como de un conflicto relacional,
voy a buscar el para qué, entonces comprenderé qué es lo que tengo que aprender de cada situación, de cada síntoma, de cada conflicto. ¿Se entiende esto? Después podréis preguntar, si tenéis dudas. Ahí es donde nos liberamos y donde empezamos a avanzar. Pero tenemos que ver qué programa está sustentando esto, qué creencia, dónde yo me aferro. Que muchas veces, aunque eso que me aferro sea muy tóxico, pero como ese tóxico lo conozco y nos enseñaron que más vale malo conocido que bueno por conocer, no lo quiero soltar. Y no es verdad. Cualquier cambio que hagamos siempre es para mejor, aunque de entrada o en el primer momento no nos lo creamos. Cualquier cambio siempre es para mejor. El acompañamiento que hacemos cuando hay conflictos tiene un porcentaje de casos que se resuelven solo cuando yo soy consciente del conflicto, porque se lo llevo repitiendo muchas veces que ni me he enterado. Muchas veces cuando soy consciente ya hay un cambio muy importante y muchas veces se resuelve. A veces haciendo un entrenamiento, porque si a lo mejor llevo 50 años entrenándome en vivir como una víctima y me ha dado alguna satisfacción, si no, no lo hubiera sustentado tanto tiempo, entonces tengo que desaprender, tengo que soltar y tengo que recuperar mi poder. Y ahí tengo que entrenarme. Ahí seguramente sí será importante tener algún tipo de acompañamiento. Hacer actos simbólicos, como es lo que os he explicado, me voy al váter y lo tiro, porque para el inconsciente real y simbólico es lo mismo. O escribir una carta y expresar todo lo que he sentido, no lo que el otro me ha hecho, lo que he sentido yo a través de lo que otro ha hecho. Y ahí ya estoy descongelando muchas cosas que se han quedado aquí estancadas, congeladas. Y ya las estoy soltando. A veces buscar secretos, información en la familia, también esto ayuda porque me hace tomar conciencia de cosas. Son cosas que a veces están allí, o secretos a gritos. Son secretos, pero resulta que lo sabe un montón de gente, pero son secretos. Y hay otros que se saben que son secretos, pero que son un poquito más secretos. Hay que escarbar más para descubrirlos. Y también se presentan los secretos. Quien piense que se puede llevar un secreto a la tumba está muy equivocado, porque ese secreto va a salir. En el campo cuántico no se pierde nada de información, nada de nada. Todo va a encontrar una vía para manifestarse, sea física, sea psíquica, sea de comportamientos que se repiten, siempre va a encontrar un vínculo de salida, no se pierde nada. Ni siquiera aquello que hacíamos escondidas debajo de la escalera, tampoco. Este es un amigo, que lo conocéis, tiene cara de loco, es Einstein, y Einstein ya dice, si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. ¿Se entiende esto? No podemos seguir haciendo lo mismo cuando yo ya soy consciente de algo. Bueno, yo creo que hoy os hemos dado un poquito de caña de aprender un poquito de la biología y del comportamiento. Bueno, aquí con el doctor Caldera, por hoy que tenéis, seguiremos haciendo más charlas para que cada uno pueda aprender un poquito más de conocerse a sí mismo y de conocer la biología. Y muchas gracias a todos por estar aquí.